Hola, hoy vamos a ver cómo limpiar los inyectores. La semana que viene pondré el video para desmontarlos y volverlos a montar. Para verificar el inyector, primero vamos a quitarle las dos gomas. Son del mismo tamaño. Luego con un tubo lo vamos a conectar atrás. Después yo uso un dispositivo así con una bomba que es un pulverizador de plantas. Quitamos la punta. Se puede usar un spray directamente. Dentro tengo alcohol, porque no hay que poner agua y no es tan agresivo como el limpiacarburadores. No es para limpiarlo por ahora, es para verificarlo. Conectamos esto aquí. Vamos a coger mi aparato para conectar en la parte eléctrica. Vamos a usar el aparato ese para generar la señal del inyector. Ya he presentado este aparato en otro video. Lo alimentamos. Ponemos una frecuencia de salida de unos 50 Hz. 50. Y un porcentaje de unos 15%, que son más o menos 3 milisegundos. Conectamos el inyector con un cable especial que había hecho. Está conectado. Ponemos un poco de presión. Está. Y vamos a mandar la señal. Verificamos a contraluz que tenemos los 4 agujeros, que este inyector es de 4 agujeros que disparan un chorro. Luego se limpia el inyector por fuera con un poco de alcohol o limpiacarburador. Las gomas se pueden limpiar con agua y jabón o con producto para lavar la vajilla. Luego hay que quitar el microfiltro atrás. Para eso se usa un tornillo para madera de 5 milímetros de diámetro. Se mete un poco con un destornillador, no demasiado, pero lo suficiente para que agarre. Yo meto el destornillador así para hacer palanca. No es fácil, a veces hay que hacerlo varias veces.
aquí está el microfiltro. Este no está sucio, pero lo limpiaremos igual. Los microfiltros se pueden limpiar con limpia carburador. Así, desde fuera hacia adentro. Pueden dejar un poco en remojo. Si están muy sucios, se pueden limpiar con un limpiador de ultrasonidos. Y los inyectores igual. Si se ven muy sucios, también se pueden limpiar con ultrasonidos. Esto se deja bien secar, se vuelve a montar todo y se echa grasa de silicona a las juntas justo antes de montar los inyectores. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.